porque esto es importante. Los test virtuales que van a empezar a tener con Eduardo, primero no son fáciles, eso sépanlo. No crean que es multiple choice, lo paso de taquito. No, o sea, realmente tienen que estudiar por lo menos unos días antes los temas que vieron con Eduardo y tómenlos como si fuera un mini parcial, porque al fin y al cabo es eso, o sea, son el 40% de su nota total de la materia. Así que nada, digamos, tómenlos con la seriedad que se lo merecen. O sea, piensen que ustedes, la nota de la primera parte de la materia, o sea, estos primer mes y medio más o menos, de lo que llama la primera comunicación, es 40% el test, la nota promedio que se saquen en estos test virtuales que hace Eduardo, y el otro 60% es la nota del parcial. Em, por lo tanto, digamos, ven que tienen un peso, o sea, un peso bastante importante. Pueden aprobar con los test o pueden desaprobar gracias a los test. Así que nada, denles realmente la relevancia que se merecen. Eh, creo que este primero, no sé si es con nota o no, después le pregunto bien a Eduardo, creería que sí, es con nota ya de entrada. Eh, pero bueno, de vuelta, denles la importancia que tienen. Y sepan, digamos, que después en el recuperatorio sigue ponderando la nota de los test, o sea que si tienen una mala nota, lo jode parcial y lo jode recuperatorio. El único lugar en el cual no lo jode más el test es lo que se llama el recuperatorio general, que si desaprueban parcial y recuperatorio van a recu general y ahí ya, bueno, no tienen chance de promocionar, pero bueno, ahí ya directamente en el recu general que se toma después de las vacaciones de invierno, normalmente, ahí ya no importa la nota de los test, pero en el parcial y en el recuperatorio sí importa, digamos. ¿El del miércoles influye en la nota también? Gran pregunta, Yamila. No, no influye. El del miércoles, yo lo hice, me pidió Eduardo que lo haga para que vean cómo es la modalidad, digamos. Fíjense, la primera pregunta es una estupidez, de hecho, la primera pregunta no puntúa ni siquiera en la nota que van a recibir en ese mini test del miércoles. Pero después tienen una serie de preguntas, algunas multiple choice, otras de resolver un ejercicio. Y nada, digamos, tienen que hacerlo y les va a tirar una nota para que sepan si estuvieron bien o mal en el test. Y tiene preguntas, algunas de costo de oportunidad, otras de matemática y otras de resolver ejercicios matemáticos bastante simples. Eh, no influye en su nota después de la comunicación, como les venía diciendo, porque no es un test oficial, sino que es de prueba, puramente de prueba. De hecho, dice test de prueba, cuestionario de prueba. Solo tienen el miércoles para hacerlo y la modalidad es muy parecida a la de los parciales. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una cierta cantidad de horas, en este caso son 24 horas, o sea, desde que arranca el miércoles hasta que termina el miércoles, pero dentro de esas 24 horas, una vez que inician el test, solo tienen una hora desde que arrancan el test para terminarlo. ¿Se entiende? Nosotros con los parciales hacemos algo parecido, no les damos todo el día, ¿no? Pero les damos, eh, por ejemplo, no sé, 3 horas, pero una vez que arrancan el test tienen, por ejemplo, 2 horas y media para resolverlo. O sea que ustedes tienen como ahí un espacio de media hora como para jugar a ver a qué hora se meten a hacer el test. Y esto lo hacemos por si no entran tan puntual a las, qué sé yo, decimos que el test es a las 10, bueno, o el parcial es a las 10. Bueno, ustedes podrían entrar 10:05 que no pierden tiempo de resolución del examen, sino que eso está contemplado, digamos. Tienen que ir desde las 10 hasta las 1 para resolver un examen, pero una vez que lo arrancan solamente van a tener 2 horas. Entonces podrían como muy tarde entrar a las 11 y todavía van a tener esas 2 horas para resolver el test. ¿Se entiende esto? Sí, genial. Eh, clave que me pongan sí cuando digo se entiende y me quedo callado y hago un silencio, o que participen o que hagan preguntas cuando hago el silencio, porque nada, está hecho para eso. Bueno, ¿en qué parte del lago está? Eso se los puedo mostrar, no tengo drama. Déjenme que acomodo esto. Ahí está. Ya les comparto pantalla.
Acá nomás, o sea, ustedes entran al AU, bajan, justo antes de donde tienen los centros, les aparece cuestionario de prueba. Y ahí entran y tienen intento uno de su grupo. ¿Quién intentó el test? Daniel Alejandro Lauzzi. Daniel, después si querés. Ah, me falta una cuestión que es hacer que se pueda intentar cuantas veces quieran, porque al fin y al cabo es de prueba, no importa que lo hagan una vez, o sea, lo pueden hacer las veces que quieran. Todavía no lo configuré, pero ahí lo voy a configurar. Déjenme un segundito. ¿Alguien preguntó algo? No, en los test que toma Eduardo no hay práctica, es todo teoría. Paréntesis. Casi siempre es todo teoría, o sea, puede haber algo medio de práctica metido, medio boludo. No es muy complejo lo que toma Eduardo de práctica, o sea, normalmente lo que es práctica pesada la tomo yo. Eso, básicamente. Normalmente de vuelta, no. Puede ser que les pregunte tipo, no sé, el punto tanto, en qué lugar del eje cartesiano está. Y tiene que poner, bueno, tal punto está en x igual a tanto e y igual a tanto, por ejemplo. Eso es práctica y un poco sí, digamos. Pero no va, digamos, más difícil que eso. Déjenme. La puta madre. Bueno, no tengo ni idea cómo hacer esto. Después le pregunto a Eduardo y que me configure el test para que lo puedan hacer las veces que quieran. Porque la verdad que no me estaría dejando. Bueno, sin más preámbulo, pasamos a la clase de hoy. Nos queda ver un pedazo de frontera de posibilidad de producción. Avanzamos bastante con frontera de posibilidad de producción. Así que no quedaría mucho. Costo de oportunidad lo vimos en frontera de posibilidad de producción. Ah, ahí va. Vamos para acá. Cerramos share. Ahí va. Bueno, frontera de posibilidad de producción. Lo último que vimos fue este grafiquito de aquí, en el cual lo que estábamos haciendo era ver el costo de oportunidad. No quiero arrancar con todo, así que voy despacito. Ver el costo de oportunidad que había entre los diferentes puntos de una frontera de posibilidades de producción. ¿Qué les dije yo? Que a medida que nosotros producimos más de un cierto bien, en este caso miremos por ejemplo los celulares, a medida que yo produzco más celulares, el costo de oportunidad de producir más celulares obviamente va a ir aumentando. A medida que mi punto de partida, digamos, tenga más celulares de base. Fíjense, en el punto A yo no produzco ningún celular y para pasar al punto B tengo un costo de oportunidad fijado en la tablita que tienen acá abajo. ¿Se ve bien la tabla? A ver si puedo... Ya que tenemos esto, vamos a usarlo. Ahí está. Y para pasar a mi punto B tengo un costo de oportunidad de 0,25. Vamos con esto, de 0,25, ¿no? Ese 0,25 lo pueden ver gráficamente como la pendiente de esta recta de acá, digamos. Fíjense que la recta es bastante apaisada, o sea, no es muy abrupta, no es así, es bastante apaisada, o sea, poco abrupta la pendiente de esa recta. Ese es mi costo de oportunidad entre esos dos puntos, digamos. La pendiente de la recta
que cruza estos dos puntos, a pesar de que acá no lo cruce tanto porque me quedó medio feo. Entonces yo, a medida que voy pasando de un punto en el cual ya tengo una cierta cantidad de celulares, como este punto B, si quiero pasar al punto C, tengo, fíjense, un costo de oportunidad medido por esta pendiente un poquito más abrupto, un poquito más inclinado de esa pendiente, y fíjense que en el cuadrito me da un costo de oportunidad un poco mayor. Pasa de 0,25 a 0,75. Bueno, esto lo vimos como costo de oportunidad creciente, digamos, en los puntos de la frontera de posibilidad de producción. Y este costo de oportunidad creciente es lo que me determina que mi frontera de posibilidad de producción, esta línea roja que se ve más o menos atrás de las líneas verdes, tenga esta forma cóncava, digamos. Eso es muy importante, digamos. Si yo tengo una frontera de posibilidad de producción que es una línea recta, por ejemplo, ¿cómo sería el costo de oportunidad ahí entre los distintos puntos? Entre el punto A, vamos a marcar acá, entre el punto A y el punto B, entre el punto B y el punto C, entre el punto C y el punto D, y entre el punto E y el punto E. ¿Cómo es mi pendiente entre los distintos puntos cuando mi frontera de posibilidad de producción es una línea recta? Es Sí, igual en todos los casos. exactamente, Santi, exactamente. El costo de oportunidad es el mismo, digamos, no importa la cantidad de celulares que yo ya tenga producidos, mi costo de oportunidad de pasar a producir más es siempre el mismo, ¿no? O sea, siempre tengo la misma pendiente entre los puntos, siempre mi costo de oportunidad va a ser igual. Después vamos a ver un ejemplo práctico de esto, creo, al final de la clase, pero, digamos, una frontera de posibilidad de producción, siendo una línea recta, es una frontera de posibilidad de producción en la cual el costo de oportunidad es siempre el mismo. O sea, siempre voy a poder cambiar 2 celulares, por ejemplo, por una bolsa de trigo. No importa la cantidad de celulares que yo tenga producida. ¿Se entiende esto? Sí, Karen. Si nosotros tenemos una frontera de posibilidad de producción cóncava, lo que tenemos es que el costo de oportunidad va aumentando a medida que producimos más de cualquiera de los dos bienes, ¿no? A medida que yo produzco más celulares, mi costo de oportunidad va a ir aumentando, y a medida que produzco más trigo, mi costo de oportunidad va a ir aumentando. O sea, la pendiente de estas rectas verdes que tenemos acá dibujadas, que cruzan los dos puntos, por ejemplo, del punto D al punto F, es cada vez mayor. Fíjense, del E al F, perdón, del D al E es esta pendiente de acá, de esta rectita, y del E al F es la pendiente de esta recta acá. O sea, a medida que yo produzco más celulares, pasar a producir todavía más me cuesta más. Esto lo tienen acá medido en la tabla. Fíjense que el costo de oportunidad de los distintos puntos es cada vez mayor a medida que, de vuelta, yo produzco más celulares. Lo mismo pasa con el trigo, nada más que se mide de un extremo al otro, sino que vamos del E al F, del F al E, del E al D, del D al C, del C al B y del B al A, porque en el A es en el que más producimos trigo. Y para allá va aumentando el costo de oportunidad del trigo. Esto no pasa si nosotros tenemos una frontera de posibilidad de producción que es una línea recta, como la amarilla que tiene acá. ¿Por qué? Porque si medimos la pendiente entre dos puntos cualquiera de una recta, es siempre la misma. La pendiente entre A y B en esta recta de acá es la misma recta, ¿no? Es la pendiente de la recta. La pendiente entre B y C es, de vuelta, la pendiente de la recta. Entre C y D, lo mismo. ¿Se entiende? Lo que pasa en una línea recta es que el costo de oportunidad es constante, por ende, digamos, la pendiente entre los puntos de la recta es constante, y por lo tanto yo siempre voy a poder intercambiar, por ejemplo, ¿no? Dependiendo cuál sea la pendiente de esta recta, pero voy a poder cambiar, por ejemplo, 2 celulares por 1 kilogramo de trigo, y viceversa, ¿no? 1 kilogramo de trigo por medio kilogramo de trigo por un celular, que sería lo mismo. Esto, creo que más adelante lo tenemos, déjenme ver. Bueno, ahora pasamos. Una Sí, consulta. decime. ¿Lo sube a la Filmina o PowerPoint? Sí, está, después se sube todo, mirar.
Ah, listo, gracias. Se sube el PowerPoint sin las anotaciones, o sea, no tienen todas estas rayas hechas acá, pero sí se sube. Después les muestro dónde es que lo estuve subiendo por si no lo vieron. Bueno, ahora vamos a volver a esto. Cuestión importante, esto sí lo vieron con Eduardo. Esto que estamos hablando del costo de oportunidad que va variando, digamos, que va aumentando a medida que yo produzco más de un bien, es conocida como la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Paréntesis a esto, respondo una pregunta del chat. Yamira pregunta si el costo de oportunidad varía o es siempre igual. Si la frontera de posibilidad de producción es así, es cóncava, el costo de oportunidad va variando entre los distintos puntos. Si la frontera es una línea recta, el costo de oportunidad es siempre el mismo entre los diferentes puntos. ¿Ok? Costo de oportunidad constante automáticamente les tiene que decir una FPP línea recta. Costo de oportunidad creciente es una FPP cóncava. Costo de oportunidad decreciente, ¿cómo sería la frontera de posibilidad de producción? ¿Alguien se anima a...? Hey. No, me apareció un cartel ahí de Zoom. A mí también me dice que se va a terminar. No, pero dice, quitamos, we remove the 40 minutes time limit. O sea que no lo tenemos. Bueno, genial, está bueno que te avise. ¿Eh? ¿Cómo? Que dice que ya no permite la llamada. A ver, pará. No te escuché, boludo. Habla un poquito más fuerte. Que dice que se va a cortar la llamada. No, al revés, no, dice que no se va a cortar. Que quitaron el límite, así que nada, podemos seguir tranquilos. Bueno, misma pregunta. ¿Qué pasa si tengo una FPP así? ¿Cómo es el costo de oportunidad? ¿Decreciente? Exactamente, decreciente. Fíjense que a medida que yo tengo, por ejemplo, acá más celulares, bueno, se ve re feo así. Ahí va. A medida que yo produzco más celulares, supongamos que acá abajo están los celulares y acá está el trigo, mi costo de oportunidad va a ser cada vez menor, o sea, cada vez voy a tener que resignar menos unidades de trigo para producir bastantes más unidades de celulares. Fíjense, a pesar de que esté bastante mal la escala, esta distancia de acá y esta distancia de acá son aproximadamente iguales, pero, bueno, me quedó medio feo justo ahí. Esta distancia de acá sería menor que esta distancia de acá, digamos. Yo aumentaría bastante la producción de celulares, reduciendo cada vez menos la producción de trigo. Esto típicamente no suele pasar, pero bueno, está bueno para tenerlo en cuenta y que entiendan la lógica detrás de eso. Lo borro rápido porque quedó feo. Sí, sí, decime. La pregunta es la Se cortó, Paloma. respuesta. ¿Cómo? Repetime, no te escucho bien. Se te escucha como todo cortado. Me la podrías escribir la pregunta, perdón, pero no se escucha. O sea, se escucha robótico y cortado. Dale. Creí que era Paloma, pero no, Paloma está muteada. ¿Cuándo sería el costo de oportunidad creciente en esta, en la cóncava? En la típica que vemos, la frontera de posibilidad de producción típica. Fíjense que ahí el costo de oportunidad, a medida que yo produzco más celulares, el costo de oportunidad, que es esta pendiente de estas rectas, entre los puntos A y B, B y C, C y D, cada vez la pendiente de las rectas es mayor. ¿Se entiende? Cada vez son más inclinadas las rectas. Bueno, otra cuestión importante, lo dijimos en algún momento, pero vamos a repasarlo ahora. Si la pendiente de mi frontera de posibilidad de producción fuera positiva, fíjense que siempre es negativa la pendiente, ¿no? Siempre, digamos, va decreciendo
si la pendiente fuera positiva, no existiría costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta cantidad de trigo y celulares, ¿cuál es el costo de oportunidad de moverme a esta, no? Aumento trigo, aumenta celulares. No hay costo de oportunidad. O sea, yo no estoy tomando una decisión de producir más trigo o producir más celulares. Estoy simplemente diciendo, bueno, si mi frontera de posibilidad de producción tiene esta forma, listo, produzco más celulares y produzco más trigo. No tengo ningún problema. También ahí tenemos un problema que es, no sé si es un problema, digamos, pero es algo que no sería lógico, porque ahí lo que podríamos decir es, bueno, si tiene esta forma, produce infinito. Podríamos hacerlo en teoría, ¿no? Pero eso no sucede. Siempre las fronteras de posibilidad de producción van a tener pendiente negativa. ¿Por qué? Porque existe un costo de oportunidad de producir un bien u otro. No me voy a detener mucho en la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que esto lo acabamos de decir, seguramente lo vieron con Eduardo. Les tiro una explicación rápida, que es bastante boluda, pero está bueno para tenerla, por lo menos en el bagaje teórico, que es básicamente, piensen que, digamos, si ustedes tienen que producir un celular, ponen una máquina a trabajar con una persona, una persona, vamos a hacerlo bien simple, una máquina, una persona. Una máquina laburando en una persona tiene cierto rendimiento fijo en celulares, digamos, qué sé yo, produce un celular al día. Yo pongo otra persona a laburar en la máquina y, digamos, se van a ayudar entre los dos, pero también van a tomar mate y se van a pelear de vez en cuando y la. Entonces no va a ser lo mismo tener dos personas laburando en la misma máquina que tener una persona en cada máquina. Sí, yo podría poner dos máquinas, probablemente, pero digamos, estamos suponiendo que no se puede poner más máquinas, simplemente agregamos una persona, entonces tenemos dos personas laburando en la misma máquina, van a producir 1,5 celulares al día, o sea, van a producir más que una persona sola, pero no van a producir más que si estuvieran cada una de esas personas separadas en su máquina distinta, digamos, totalmente independientes. Eso es la ley de los rendimientos marginales decrecientes. A medida que yo quiera producir más de cualquiera de los dos bienes, como que tengo que exigir más los factores productivos de manera tal que cada vez son menos productivos en sí, digamos. Por ejemplo, yo tengo una cierta cantidad de fábrica para producir celulares y una cierta cantidad de recursos, y si tomo todos los recursos del trigo y los pongo a producir celulares, bueno, hay recursos que se utilizan para producir trigo que quizás no son tan productivos para producir celulares. Por ejemplo, qué sé yo, me llevo un tractor del campo, me lo llevo y lo hago acarrear, qué sé yo, pallets con celulares. Bueno, fantástico, podés hacerlo, sí, pero, digamos, ese tractor es más productivo arando un campo para sembrar trigo, ¿no? Por decir una boludez, que acarreando pallets de celulares. Entonces ese factor productivo sería más productivo produciendo trigo que produciendo celulares. Por ende, digamos, cada vez que quiero producir más celulares y tengo que sacar más factores del trigo, son menos productivos a la hora de producir celulares. Karen pregunta, ¿por qué en la primera tabla aparecen todos, en la tabla de costos de oportunidad, en la primera aparecen todos positivos y en la demás negativos? Acá aparecen positivos porque, nada, yo colgué en ponerlos negativos, pero son todos negativos. Por el costo de oportunidad, digamos, en una FPP siempre es negativo, digamos, siempre hace... El costo de oportunidad en numerito lo que te está diciendo es cuánto perdés de un bien para producir más del otro. Entonces, eso debería estar en negativo, digamos, siempre, porque el negativo indica que vos estás reduciendo las cantidades del otro bien para producir una más de cual sea el bien que vos estés mirando, ¿no? O sea, lo que te dice este numerito sería, si vos querés un celular más entre A y B, tenés que resignar 0,25 celulares, perdón, 0,25 kilogramos de trigo. Si querés un celular más entre B y C, tenés que resignar 0,75 kilogramos de trigo. Si querés un celular más entre C y D, tenés que resignar 1 kilogramo de trigo. ¿Se entiende?
O sea, el costo de oportunidad siempre es negativo, siempre debería ser negativo, porque la pendiente, digamos, de la frontera de posibilidad de producción siempre es negativa. Acá no lo puse negativo de vuelta porque error mío. Debería modificarlo, pero bueno. No me voy a poner a modificarlo ahora. Gracias igual por la aclaración. Bueno, ¿preguntas respecto a esto? Fuimos un poco de acá para allá. Ahora cuando terminemos, Milagros, guardate esa pregunta y cuando terminemos ahora esta parte de frontera de posibilidad de producción, yo les muestro dónde encuentran las filminas, porque si no vamos a ir y venir bastante. Pero para que sepan, digamos, en el AU24 tienen una parte que es, no sé si en la parte de contenido de interés o en la página principal, tienen un apartado que es clases prácticas 2021 y cuando entran ahí les aparece el enlace al video este, o sea, al video de esta clase, y abajo les va a aparecer siempre los PowerPoint que utilizamos. Pero ahora les muestro dónde es que está eso. Bueno, pregunta importante, ¿no? Nosotros estamos planteando desde un principio que si tenemos esta frontera de posibilidades de producción, bueno, detrás de esa frontera de posibilidad de producción hay una cierta dotación de factores productivos que tiene una economía. En criollo, digamos, lo que tenemos detrás de esta FPP, que se encuentra exactamente en estos puntos, lo que tenemos es una cierta cantidad de máquinas o de capital, una cierta cantidad de trabajo, L, labor, y una cierta cantidad de tierra. Capital, K, máquinas, digamos, o bienes durables para la producción, L, trabajo, gente que pueda trabajar, horas hombre de trabajo, y T, tierra o tierra productiva, digamos. Esos son los tres factores productivos de la economía y son los que me van a determinar dónde se sitúa mi frontera. O sea, yo digo, bueno, tengo una cierta cantidad de capital, trabajo y tierra, tengo esta frontera de posibilidad de producción. El día de mañana tengo más capital y más trabajo porque se invirtió en la economía, entonces hay más capital, y porque nació mucha gente o inmigró mucha gente dentro del país y yo tengo una FPP más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora puedo alcanzar combinaciones de bienes mayores, digamos, o sea, mayores cantidades de bienes, porque tengo mayores factores productivos, mayor dotación de factores productivos. La tierra típicamente no cambia, salvo que, qué sé yo, haya una inundación y se pierdan tierras de cultivo, o que, por ejemplo, algo que pasa bastante, se desmonten lugares que antes eran bosques nativos y se plante ahí. Por ejemplo, ahí estaría aumentando la tierra, si llueve y se pierden tierras de cultivo, estaría disminuyendo la tierra. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa, digamos, cuando varían mis factores productivos, cómo se modifica esta frontera de posibilidad de producción. Porque pueden pasar varias cosas, digamos, se puede expandir en su totalidad, se puede reducir en su totalidad, se puede expandir para uno de los dos bienes porque no utilizan el trabajo y el capital de igual manera. Por ejemplo, en este caso, en los ejemplos que vamos a ver ahora, el trigo usa más intensivamente la tierra. ¿Qué significa esto? Que vamos a suponer que para producir trigo prácticamente no se usa capital, se usa tierra. Es un supuesto medio irreal, pero bueno, lo vamos a usar para ejemplificar, digamos, qué puede estar sucediendo. Y vamos a decir que los celulares usan más intensamente el capital, o sea, máquinas, fábricas, y no usan prácticamente nada de tierra, lo cual es inclusive más real que decir que el trigo no usa capital, pero tampoco es del todo real, ¿no? Ahora, vamos a ver, después los dos usan trabajo, ¿no? Eso se cae de maduro. Vamos a ver qué pasa
cuando varían mis dotaciones de factores productivos, capital, tierra y trabajo, vamos a ver qué pasa con el grafiquito de mi frontera de posibilidad de producción. Por ejemplo, si hay una migración desde otro país y de repente hay más mano de obra disponible, mi L en el momento 1 va a ser menor que mi L en el momento 2, o sea, va a aumentar mi cantidad de trabajo. Si yo estoy pasando del momento 1 al momento 2, aumenta la cantidad de trabajo, y como yo dije que el trabajo se usaba para producir los dos bienes, aumentan las cantidades de trigo posibles, las cantidades producidas posibles de trigo y de celulares. ¿Se entiende? La FPP se expande en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay más mano de obra, tanto para producir trigo como para producir celulares. Los dos usan mano de obra, aumenta las posibilidades, digamos, máximas de producción de los dos. Si hay dudas respecto a esto que estamos viendo, o no entienden el por qué, frénenme y pregunten, ¿ok? Voy a checar la hora rapidito. Ahora, ¿qué sucede si hay un desastre natural y lleva a la destrucción fábricas y se pierden tierras de cultivo? O sea, hay menos fábricas y hay menos tierras de cultivo. Bueno, como se pierden tanto fábricas como tierras de cultivo, fábricas que se usan para producir celulares y tierras de cultivo que se usan para producir trigo, fíjense que es el efecto inverso a lo que veíamos recién, se contrae la FPP en su totalidad, pasa de la línea roja a la línea verde. Ahí uno podría decirme, bueno, pero ¿qué pasa si se reduce un factor más que el otro? Por ejemplo, se reducen mucho más las tierras de cultivo que las fábricas. Bueno, esto podría ser así, ¿no? También. Más o menos, ¿no? No me quedo tan lindo y acá tiene pendiente positiva, seguro. Pero bueno. Fíjense que ahí las cantidades máximas de trigo caen mucho más que las cantidades máximas de celulares. ¿Por qué? Porque suponemos que este desastre natural le pega mucho más a las tierras de cultivo que a las fábricas. Viceversa, puede pasar lo mismo, puedo plantear un desastre natural o un terremoto que afecte mucho más las fábricas que las tierras de cultivo, y en cuyo caso mi frontera de posibilidad de producción podría terminar de esta forma, ¿no? Afectando mucho más la producción de celulares que la producción de trigo. ¿Se entiende? En este caso suponemos que le pega a las dos por igual, no está aclarado, pero simplemente con poner que los dos se reducen, ya se está entendiendo, digamos, se está siendo fiel a lo que está planteando esto. Acá, un adelanto tecnológico permite producir más granos en la misma extensión de tierra. Acá típicamente, digamos, ya no lo dice el enunciado, producir más granos me está indicando que lo que va a aumentar va a ser mis posibilidades de producción de trigo, y la verdad que las posibilidades de producción de celulares no se modifican. ¿Por qué? Porque el adelanto tecnológico solamente afecta a la producción de trigo. Si se construyen nuevas fábricas en el país, utilizadas, como dijimos anteriormente, para producir celulares, lo que tenemos es que aumenta mis posibilidades de producción de celulares, siendo que mis posibilidades de producción de trigo se mantienen en el mismo nivel. De vuelta, ¿por qué? Porque son nuevas fábricas y las fábricas son lo que se usa para producir celulares. Esta es un poquito más rebuscada, pero está bueno pensar casos así, o por lo menos que los puedan analizar. En el práctico hay un par de ejemplos para que vayan resolviendo. Nada, cuando resuelvan cosas así, que no es resolución matemática y eso, que es tipo hacer un grafiquito y ver si está bien. Eso, bueno, igual tienen la resolución para subirlo, pero si es algo así bien simple y tienen dudas sobre alguna que la hayan hecho bien, me pueden mandar, tipo, che, este puntual gráfico está bien, y yo eso sí los corrijo ahí al toque por el celu. Cuando me mandan un ejercicio recontra largo de matemática, me cuesta mucho más corregirlo y típicamente digo, fíjense en la resolución.
Porque al fin y al cabo es llegar a un número. O sea, si a ustedes les lleva media hora, a mí me lleva 10 minutos también, que no es el mismo tiempo, pero igual me lleva un tiempo corregirlo. En este caso, la población del campo se desplaza a las ciudades en busca de trabajo. ¿Qué estaría sucediendo? Bueno, yo tengo un L, un factor trabajo, que se puede usar para producir trigo o para producir celulares. Típicamente lo que suponemos es que el trigo se produce en el campo, los celulares se producen en las ciudades. Esto de vuelta es siempre muy, muy teórico, ¿no? Puede haber fábricas en el campo, digamos, y puede haber producción agraria cerca de las ciudades también, no tendría por qué. Pero, digamos, vamos a suponer que en el campo se produce el trigo, en las ciudades se producen los celulares. Entonces, en este caso, si la población del campo se desplaza del campo a las ciudades, lo que tenemos es que baja la mano disponible, la mano de obra disponible en el campo y aumenta la mano de obra disponible en las ciudades. Por lo tanto, mi frontera de posibilidad de producción tiene menos posibilidad de producción de trigo y más posibilidad de producción de celulares. Acá esto paréntesis, tómenlo, déjenlo, no los quiero confundir más. Pero en este caso uno podría decir, bueno, pero en ningún momento me aclararon que la población o estaba en el campo o estaba en la ciudad. Entonces, si la población en general no cambia, yo podría decir que la frontera de posibilidad de producción no se mueve, digamos, que la gente ya de antemano podía desplazarse del campo a las ciudades y que eso te definía esta frontera roja que tiene ahí y que por lo tanto que gente se vaya del campo a las ciudades a mí no me cambia nada porque no me está cambiando la cantidad total de gente. Podría ser, tranquilamente. Como decimos que el trabajo es un factor, digamos, que se usa para la producción de los dos bienes, se podría argumentar que si no disminuye su cantidad, el trabajo siempre se mueve, ¿no?, entre el campo y las ciudades todo el tiempo, entonces no pasaría esto. Esto nada que ver. Está remezclado. El TP, ¿qué TP corresponde a esta clase? Corresponden varios TP, porque esto que estamos viendo hasta ahora, fíjense que acá ya termina, es frontera de posibilidad de producción. Después de esto, vamos a ver otro TP que es, esto se lo adelanta, comercio, y como 2-3 TP más, pero que son TPs muy cortitos, porque son unidades más que nada teóricas. Que la verdad que los TP son medios para que repasen más que nada conceptos teóricos y sepan identificar 2 o 3 situaciones. Pero esto que vimos hasta ahora es el TP FPP o frontera de posibilidad de producción. ¿Ok? Bueno, preguntas respecto a lo que vimos recién. Hago un breve repaso. Vimos costo de oportunidad, que es el costo de oportunidad, ¿no?, cómo se mide dentro de una FPP. Después de eso fuimos a ver, no sé si en orden, ¿no?, pero vimos qué es la frontera de posibilidad de producción, qué me indican los puntos sobre la frontera, los puntos por fuera de la frontera y los puntos por dentro de la frontera. Después de eso vimos el costo de oportunidad entre los puntos de la frontera, qué significa que haya un costo de oportunidad en la frontera de posibilidad de producción, qué significa que el costo de oportunidad sea creciente, cómo repercute eso en el gráfico de mi frontera de posibilidad de producción. Y después, cómo cambia la forma de la frontera cuando cambian uno de mis supuestos, que es factores productivos fijos detrás de la frontera, ¿no? Si yo cambio eso, cambio los factores productivos de mi frontera, cómo cambia, digamos, ese gráfico de la frontera que estuvimos viendo. ¿Preguntas de vuelta respecto a esto? Si no, vamos a hacer un breve recreo de, no sé, 10 minutos y no menos, porque
No, 10 minutos, pues menos es un pecado. Y volvemos y ya le metemos directo hasta terminar con los prácticos que nos quedan para la clase de hoy, que son el práctico 2 de comercio, el práctico 3 de sistema económico y el práctico 4, si no me equivoco, tiene esos números de intervención del Estado. Son cortitos, así que los llegamos a ver ahora en la hora que queda, y si nos queda algo, lo liquidamos la clase que viene. No hay mucho problema. Los prácticos no son para resolverlos y entregarlos, son para resolverlos y quedárselos ustedes. Pero son para resolverlos, eso lo aclaro siempre. Si ustedes no hacen los prácticos, no van a aprobar la parte práctica de la materia, eso se los puedo firmar. Porque pasa mucho, digamos, gente que no practica es gente que después en el parcial no sabe qué hacer con la parte práctica y es gente a la cual después le va mal. Si le va bien en la práctica, tienen muchísimos puntos de ventaja y aparte no es tan difícil una vez que entienden la lógica. O sea, la práctica es como hacer el clic, digamos. Una vez que entendiste, el ejercicio este se hace así, y una vez que entendiste eso, ya está. Digamos, te ponen casi cualquier ejercicio y lo vas a entender. El práctico 1, sí, lo hicimos, no hicimos el práctico en sí, pero vimos las herramientas para que lo puedan hacer. En la clase pasada, está subida. Bueno, pongo pausa a la grabación. Déjenme ver qué hora es, porque son 53, 9:53. A las 10 estamos acá, 7 minutos de recreo, ¿les parece? 6 ahora, pues son 54. Bueno, 6, 7 minutos. Estén acá 10 y 2 minutos, ¿ok? Pausa la grabación. Listo. Bueno, lo que nos toca ver ahora es comercio, sistemas económicos e intervención del Estado. Son los prácticos... Perdón, me estaba olvidando de algo. ¿No? Acá, hago 24. Esperen que les comparto la pantalla porque no están viendo lo que hago. Acá. Me habían preguntado dónde es que queda subida, no dónde es que queda subida la clase, dónde es que se guarda el PowerPoint de esta clase. Y de paso les voy a mostrar dónde es que queda subida la clase. Van acá. Van acá, al lado 24 de siempre. Y acá, clases prácticas 2021. Hacer un poco de zoom. Ahí está. Entran acá y les aparece la clase, que tocan acá y la abren, o pueden abrir desde acá. Creo que se escucha en el micrófono. O pueden abrir desde acá el PowerPoint de matemática, o pueden abrir acá el PowerPoint de frontera posible de producción. Esto se los descarga directamente, si no me equivoco. Bueno, eso, nada más. La segunda clase va a estar subida acá abajo. Tipo, va a decir clase práctica número 2, el día, repaso de matemática, no, va a decir FPP y los prácticos que veamos ahora. Los TPs en la anterior, hay dos maneras de buscarlos. La primera manera es bajarse el cronograma de clases prácticas y ahí tienen un enlace al TP. Y si no, van a contenido de interés, ejercitación centros regionales, y los TP de la clase pasada son TP1, matemática, TP2, FPP. Los de esta clase son lo que quedó del TP2, FPP, interdependencia e intercambio, este de acá, el TP3, el TP4 y el TP5, o lo que lleguemos a hacer de eso, pues no creo que lleguemos a ver los tres. Igual se ven rápido, yo no me detengo mucho porque no hay mucho de práctica ahí, es más que nada teoría. Les explico 2 o 3 cositas que les van a servir después para ir a hacer el práctico, pero la realidad es que es más puramente teórico el práctico. Es un práctico teórico, aunque suene raro. Bueno, comercio, interdependencia y ganancias del comercio, ¿no? El objetivo de esta unidad, básicamente, o de este práctico, es que entiendan por qué se produce el comercio, qué se gana con comerciar versus no comerciar, o sea, vivir de lo que se produce en la misma economía,
¿Cuáles son las ventajas, o qué son las ventajas absolutas, mejor dicho, y qué son las ventajas comparativas en el comercio, ¿no? Esto desde la teoría, de vuelta estamos simplificando la realidad. No es que siempre sea así, o que no es que esto sea fácilmente aplicable a la vida real, ¿no? ¿Por qué se produce el comercio entre dos economías? Bueno, porque hay principalmente tres causas, ¿no? Primera de ellas, diferencia en la dotación de recursos naturales, como lo dice ahí, o sea, yo tengo, por ejemplo, yo tengo tierra cultivable y produzco alimentos, y alguien, otra economía, vamos a decir Chile, no tiene tierra cultivable, supongamos, pero tiene recursos mineros. Entonces, Chile me vende, qué sé yo, hierro, cobre típicamente de Chile, y yo le vendo a Chile, trigo, harina, maíz, lo que sea. O sea, yo le vendo alimentos, él me vende mineral de cobre o cobre ya procesado. ¿Por qué? Porque yo no tengo cobre y él no tiene tierra cultivable, entonces los dos necesitamos del otro bien y comerciamos, digamos, para saciar nuestras necesidades. Diferencias en los gustos también es una razón del comercio, o sea, yo puedo tener tierra cultivable, digamos, y demás factores productivos que me permitan vivir independientemente como país, pero a toda mi población le gusta, qué sé yo, comprar iPhones, ¿no? Es algo que a la gente suele gustarle mucho, pero yo no fabrico iPhones. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le compro los iPhones a inserte país productor de iPhone, tipo, creo que está en Estados Unidos se producen, debe ser China, China seguramente. Sí, China. Le compro los iPhones a China o Taiwán. Sí, por ejemplo. Algún país asiático. Digamos, ahí hay una diferencia en los gustos, o sea, a mí me gusta algo que yo no produzco, entonces lo compro. Digamos, utilizo el comercio para adquirir ese bien. Otro caso es diferencias en los costos de producción. Este es en el que nos vamos a centrar a la hora. En que nos vamos a centrar, no, digamos, es la razón por la cual vamos a tener comercio en este modelito que veamos, y que básicamente se resume en lo siguiente. A un país, o por ejemplo, vamos a tener dos países que van a producir, qué sé yo, trigo y carne, ¿no? Los dos países pueden producir lo mismo, trigo y carne, pero hay un país que produce de manera más productiva, valga la redundancia, un bien que el otro, entonces se va como, adelanto, se va a especializar en lo que sepa producir mejor y va a comerciar con ese bien para adquirir el otro bien que no produce, digamos, con tanta eficiencia. Aclaración, estas diferencias, como dice acá, llevan a que las economías tengan distintas fronteras de posibilidad de producción. Como tiene distintas fronteras de posibilidad de producción, va a haber una ganancia de comerciar, y esto lo vamos a ver. Vamos a ir a un ejemplo bien práctico, donde tenemos dos personas, le hace también economías, le hace en vez de dos personas, tenemos dos países, Argentina y Uruguay, por ejemplo, y dos bienes, carne y papas. Vamos a suponer que como máximo las personas laburan 40 horas por semana y que por lo tanto, dada unas ciertas posibilidades de producción de esas personas, vamos a tener una cierta producción de carne y papas semanal. Fíjense, tenemos las dos personas, un agricultor y un ganadero. Vamos a poner en azul, un agricultor y un ganadero. El agricultor requiere el agricultor produce una 1/20 de kilogramo de carne, o sea, produce 1 kilogramo dividido 20 por hora que se ponga a producir carne, o produce 1/10 de kilogramo de papa. Llevado a gramos, produce 50 gramos de carne o 100 gramos de papa en una hora de trabajo, ¿no? En cambio, el ganadero, que es más productivo, fíjense que en una hora de trabajo produce 1 kilogramo de carne, si es que se dedica a producir carne, o en una hora de trabajo produce
1/8 de kilogramo de papa, que creo que sería 1,2, más o menos. Me parece que no está mal ahí. Pero bueno, produce 1/8 de kilogramo de papa. ¿A qué lleva esto? O para que se entienda un poquito mejor. Que si el agricultor dedicara sus 40 horas semanales a producir carne, produciría 2 kilogramos de carne por semana. Y si dedica sus 40 horas semanales a producir papas, produciría 4 kilogramos de papas. Ahora, si el ganadero dedica sus 40 horas semanales a producir carne, va a producir 40 kilos, y si dedica sus 40 horas semanales a producir papas, va a producir 5 kilogramos de papa. Fíjense de entrada, si les pregunto cuál de estos dos individuos es más productivo per se, digamos. ¿Cuál es más productivo? ¿Cuál es más eficiente? El ganadero. El ganadero. ¿Por qué? Porque con las mismas horas de labor puede producir más carne y puede producir más papas. Ahora bien, de entrada uno podría suponer de manera errada que el ganadero no tiene incentivos a comerciar con el agricultor porque es más productivo que él, entonces le convendría simplemente vivir de lo propio. Esto no va a ser así y ahora vamos a ver qué sucede. Deténganme si no van entendiendo algo, así lo vuelvo a explicar porque esto ahora se complejiza un poco. ¿Ok? Bueno, acá tenemos la frontera de posibilidad de producción del ganadero y del agricultor de este lado y del ganadero de este lado. Fíjense que son fronteras de posibilidad de producción que son una línea recta. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que siempre produce lo mismo por hora de trabajo. O sea que puede elegir producir papas o carne, no importa cuál, siempre produce lo mismo, dedicándole 1 hora de trabajo al bien. Entonces, el ganadero siempre va a producir 1 kilogramo de carne por hora o 1/8 de kilogramo de papa por hora, no importa la cantidad de papas o carne que tenga de antemano. Por ende, la FPP es recta, porque el costo de oportunidad es siempre el mismo. Lo mismo, bueno, para el ganadero, para el agricultor es lo mismo, digamos. Fíjense que acá vemos que la FPP del ganadero está por sobre la FPP del agricultor, o sea, una frontera de posibilidades engloba completamente a la otra. Y ahí tenemos lo que dijo una compañera que acaba de participar, que uno es más productivo que el otro, digamos. O uno es más eficiente. Esto, en lo que es el comercio internacional o comercio en general, se llama o se conoce como ventaja absoluta. Cuando yo soy más productivo que el otro. Punto. Por ejemplo, Estados Unidos tiene ventaja absoluta en la producción de, qué sé yo, respecto de nosotros, ¿no? De una banda de cosas, entre ellas todo lo que es agro. Aunque nosotros somos muy productivos, Estados Unidos tiene muchísimo más capital y bueno, nos saca cagando. Aún así comerciamos con Estados Unidos y ahora vamos a ver el porqué. Pero el concepto de ventaja absoluta es que se es más productivo per se, o sea, con la misma hora de trabajo puedo producir mucho más que el otro. En los dos bienes, inclusive. Ahora, vamos a ver por qué se produce el comercio. Y acá vamos a hacer un supuesto medio sobre la marcha, que es que más o menos le dedicamos las mismas horas de producción a producir los dos bienes, porque lo que nos interesa es consumir los dos bienes lo más parejo que podamos, digamos. Y por lo tanto lo que hacemos es dedicarle la mitad del tiempo a producir papas y la mitad del tiempo a producir carne, y por ende tenemos un cierto consumo de carne y papas para los dos individuos, ¿no? Entonces el agricultor le dedica la mitad de sus horas a producir carne y tiene 1 kilogramo de carne, y le dedica la mitad de sus horas a producir papa y tiene 2 kilogramos de papa.
El ganadero hace lo mismo, la mitad de sus horas produce carne, tiene 20 kilogramos de carne, la mitad de sus horas produce papa, tiene 2,5 kilogramos de papa. Fíjense que como no hay comercio, no hay posibilidad de que estos dos individuos comercien todavía, van a consumir lo mismo que producen, por lo tanto, estos 20 y 2,5 que produce el ganadero son su consumo, y lo mismo para el agricultor, ¿no? Producen y consumen eso mismo. Segundo. Ahora bien, ¿cuál es la ganancia de comerciar? ¿O por qué estos individuos van a comerciar? Bueno, de entrada, digamos, va a pasar como cuando planteábamos un punto, ¿cómo decirlo? Vamos a fundamentar el por qué se comercia de una manera parecida a la que podemos fundamentar en la FPP por qué estamos en un punto ineficiente. Lo que vamos a intentar demostrar, digamos, es que con el comercio yo puedo consumir lo mismo de mínima, ¿no? Lo mismo que consumía antes, más un extra. O sea, si yo antes consumía, fíjense, como agricultor, 1 kilogramo de carne y 2 kilogramos de papas, yo voy a buscar demostrar que ahora con comercio voy a, digamos, consumir lo mismo en por lo menos uno de los dos bienes mientras consumo más del otro. O más en los dos bienes, ¿no? Si se pudiera. Pero de mínima lo mismo en alguno de los dos bienes y un poco más del otro. Para poder demostrar así que, digamos, obviamente estoy mejor respecto a una situación en la cual consumo menos de por lo menos uno de los dos bienes. ¿Se entiende? Si yo en vez de consumir 1 kilogramo de carne y 2 de papa, puedo consumir 1 de carne y 3 de papa, estoy mejor, teóricamente, ¿no? Y eso es lo que vamos a buscar demostrar. Con comercio va a pasar lo siguiente. Y acá es sutilmente arbitraria, o sea, están medio a dedo las cantidades comerciadas, digamos, lo que nos interesa es demostrar que se comercia un poco, pero se puede demostrar con distintas cantidades, como que no los quiero marear mucho, pero vamos a ver que estos valores podrían ser otros y se podría demostrar de otra manera muy similar con otros valores. Pero fíjense lo siguiente. Yo soy el agricultor y sabiendo que se puede comerciar, lo que podría hacer es lo siguiente. Produzco nada de carne, dedico todas mis horas a producir papas y produzco 4 kilogramos de papas. Esos 4 kilogramos de papa voy a vender 1 kilogramo solo para consumir, fíjense, antes consumía 2 kilogramos de papa, vendo 1 kilogramo de papa. Antes consumía 2 kilogramos de papa, ahora produzco 4 kilogramos de papa, vendo 1 kilogramo. Y con ese kilogramo de papa que vendí, voy a comprar 3 kilogramos de carne. Entonces ahora voy a consumir 3 kilogramos de papa, produzco 4, vendo 1, me quedo con 3. Y voy a consumir estos 3 kilogramos de carne que compré vía comercio. Fíjense que ahora estoy consumiendo más papa y más carne que en la situación anterior. El ganadero lo que va a ser algo parecido. El ganadero lo que va a hacer, bueno, yo voy a producir 24 kilogramos de carne y 2 kilogramos de papa. De estos 24 kilogramos de carne, voy a vender 3 kilogramos, que son los que compra el agricultor, y voy a comprar 1 kilogramo de papas con esos 3 kilogramos que vendí, ¿no? Y ahora voy a pasar a consumir, tenía 24 kilogramos de carne producido, vendo 3, me quedan 21 para consumir. Y voy a consumir ahora 3 kilogramos de papa, que son 2 kilogramos que produje más 1 kilogramo de papa que compré. Y ahí, fíjense
que yo tengo la situación sin comercio, en la cual mi agricultor producía y consumía 1 kilogramo de carne y 2 kilogramos de papa, y ahora con comercio consume 3 kilogramos de carne, 3 kilogramos de papa. O sea que hay una ganancia de realizar ese comercio para el agricultor. Ahora, para el ganadero, esa ganancia es, si antes producía y consumía 20 kilogramos de carne y 2,5 kilogramos de papa, ahora consume 21 kilogramos de carne y 3 kilogramos de papa. Por lo tanto, hay una ganancia para el ganadero del comercio que es esta, es el kilo de carne de más que consume respecto a la situación sin comercio y el medio kilogramo de papa que consume de más respecto de la situación sin comercio. ¿Se entiende? Sí. ¿Me fueron siguiendo? Es un poco rebuscado esto, pero digamos, le tienes que quedar claro eso, que sin tener mayores facilidades para producir, hay una ganancia de, si las dos personas tienen distintas posibilidades de producción, hay una ganancia de que cada uno se especialice más en producir un bien y después se comercie, digamos, para que los dos consuman más de los dos bienes, inclusive. Fíjense que en este caso el agricultor se está especializando en producir, papa, porque no produce nada de carne. Y el ganadero, a pesar de que produzca las dos, se está especializando un poco más en producir carne. ¿Por qué? Porque le está dedicando más horas a la carne, que es lo que le es más fácil producir. Claro, lo que no consume lo puede comerciar. Acá, digamos, uno también, fíjense que estos valores de lo que se está comerciando son medio arbitrarios. Yo podría decir, y estaría en la misma situación, que, digamos, se intercambian otras cantidades. Por ejemplo, si sin comercio el agricultor, consumía 2 kilos de papa, yo puedo hacer que, como ahora produce 4, lo que intercambie sean 2 kilogramos de papa, en vez de 1 nada más. Intercambie 2 kilogramos de papa y que el ganadero acá, si antes consumía 20, bueno, consuma 20 kilogramos de carne, entonces que venda 4 kilogramos de carne. Y la situación, digamos, se va a entender igual, nada más que no van a consumir más de los dos bienes, sino que de uno de los bienes van a consumir lo mismo que consumían antes, pero van a consumir más del otro. Igual ahí, Mica, sería lo que no consume lo puede comerciar, sería medio al revés. Lo que comercia no lo consume, digamos. O sea, comercia para después consumir más. No es que consume, comercia, consume. Sería produce, comercia y después consume esas cantidades mayores cuando hay comercio. Ahora, volvemos a la pregunta de por qué se está produciendo el comercio acá y entramos en el concepto que vimos al principio, que es el de ventaja comparativa, el cual está relacionado a el costo de oportunidad y básicamente nos dice a los ponchazos que el individuo que tenga menor costo de oportunidad en la producción de alguno de los bienes, digamos, se va a especializar en la producción de ese bien. Si yo tengo menor costo de oportunidad en la producción de carne, me voy a especializar en producir carne. Y si tengo menor costo de oportunidad en la producción de papas, me voy a especializar en producir papas. Acá lo que siempre va a pasar es que si yo tengo dos individuos que tienen distintas posibilidades de producción, siempre voy a tener que un individuo tiene menor costo de oportunidad en la producción de un bien que el otro. O sea, es una cuestión comparativa, por eso ventaja comparativa. Siempre un individuo o una economía va a tener menor costo de oportunidad en la producción de uno de los bienes respecto del otro individuo y por lo tanto va a tener lo que se llama ventaja comparativa en la producción de ese bien, del cual tiene menor costo de oportunidad.
Fíjense que para el agricultor, el costo de oportunidad de producir 1 kilogramo de carne es 2 kilogramos de papa. O sea, para producir 1 kilogramo de carne, el agricultor sacrifica 2 kilogramos de papa. Y para producir 1 kilogramo de carne, el ganadero sacrifica 1/8 de kilogramo de papa. O sea, fíjense que acá el costo de oportunidad de producir carne para el ganadero es menor. O sea, sacrifica muchos menos kilogramos de papa. En cambio, si vamos a las papas, el costo de oportunidad de producir 1 kilogramo de papas para el agricultor es medio kilo de carne. Mientras que para el ganadero son 8 kilogramos de carne. O sea, para el ganadero producir 1 kilogramo de papa es sacrificar 8 kilogramos de carne. Por lo tanto, ahí ya tenemos, digamos, configurado que el costo de oportunidad de producir carne es menor para el ganadero. Por ende, ahí el ganadero va a tener ventaja comparativa y por ende en ese bien se va a especializar. Y para el agricultor, el costo de oportunidad de producir 1 kilogramo de carne es menor que para el ganadero y por ende se va a especializar en producir papas. Disculpen si los mareé, pero repito esto que es importante. La ventaja comparativa se basa en quién tiene menor costo de oportunidad a la hora de producir alguno de los dos bienes. Sí. La ventaja comparativa, de vuelta, es quién tiene menor costo de oportunidad en la producción de un bien. O sea, en este caso, fíjense que hay dos bienes, carne y papas, y dos personas, agricultor y ganadero, y acá están especificados los costos de oportunidad de producir carne del lado izquierdo y de producir papas del lado derecho. Y el costo de oportunidad de producir carnes es menor para el ganadero que para el agricultor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Al agricultor le cuesta 2 kilogramos de papa producir 1 kilogramo de carne, y al ganadero le cuesta 1/8 de kilogramo de papa producir 1 kilogramo de carne. Por ende, el ganadero tiene menor costo de oportunidad en la producción de carne. Mientras que, si vamos a ver la producción de papas, acá el agricultor es el que tiene el menor costo de oportunidad. Fíjense que producir 1 kilogramo de papas al agricultor le cuesta medio kilo de carne, mientras que al ganadero le cuesta 8 kilogramos de carne, de papas. No, de carne. Al ganadero le cuesta 8 kilogramos de carne producir 1 kilogramo de papas. ¿Se entiende? Fíjense que después, de vuelta, comparativamente, ¿a quién le cuesta más producir papas? ¿Al ganadero o al agricultor? Bueno, al ganadero. ¿Por qué? Porque el ganadero resigna 8 kilogramos de carne por cada kilogramo de papas que desee producir. Mientras que al agricultor solamente le cuesta medio kilogramo de carne por cada kilogramo de papas que desee producir. ¿Se entiende? Si el agricultor dice, bueno, quiero producir 1 kilogramo más de papa, resigna medio kilo de carne. Si el ganadero dice, quiero producir 1 kilogramo más de carne, resigna 1/8 de kilogramo de papa. Entonces, de vuelta, ventaja comparativa, que es lo que nos interesa y que es lo que fundamenta el comercio, tiene quien tiene menor costo de oportunidad en la producción de cualquiera de los dos bienes. Siempre que haya dos personas y dos bienes, una persona va a tener menor costo de oportunidad en la producción de un bien y la otra en la producción del otro. Así que cada quien va a tener una ventaja comparativa.
¿Queda medianamente claro esto? Lo más importante de acá es igualmente que sepan que, bueno, hay una ganancia genial. Mejor que lo hayan visto con Eduardo, porque si no, capaz que adelanto y quedan en el aire. Igual ahora vamos a ir viendo. Si hay algo que no lo vieron con Eduardo o no lo recuerdan, avísenme, tírenme la alerta, así yo voy viendo cómo avanzo o si avanzo, porque si una vez que lo alcancemos Eduardo ya no tiene mucho sentido seguir, porque nada, vamos a ver cosas que no vieron con él y justo en estos prácticos está bueno que lo hayan visto de antemano. Lo importante de esta unidad es que entiendan que es una ventaja comparativa, que es una ventaja absoluta, por qué se produce el comercio y que hay una ganancia, digamos, del comercio. Eso sería lo más importante, esas 4 cositas, que es lo que vimos al principio de las filminas. Perdón, estoy de bostezar, no dormí nada ayer. Bueno. Pasamos al siguiente práctico. Denme un segundo que busco agua y estoy. Hola, hija. Perdón, tardé un segundito más, pero estaba sucediendo esto. Que es que mi gata estaba durmiendo en el lavamanos y la verdad que esas cosas hay que sacarle foto o sacarle foto. No hay mucha vuelta. Bueno, sigamos. Sigamos. Si a alguien de esta clase no le gustan los gatos, ahí tienen el botón de salir de la reunión. Yo no me enojo. Nada, está todo bien. Puede no gustarles. De hecho, hay mucha gente que les tiene miedo, barra asco y nada, está todo bien. Yo los amo, pero bueno. Amo a los perros también, o sea, fanático de los animales. Y hace poco tengo un gato acá en La Plata que me llena el core. Bueno, vamos con sistemas económicos. ¿Estuvieron viendo algo con Eduardo? Creo que La no. última clase que No. estuvimos Sí. con No, no él vimos. fue el tema anterior, nomás. Ah, listo. Bueno, entonces acá la verdad que nos podemos tomar nuestro tiempo para avanzar bien despacito, porque si no lo vieron con Eduardo, por lo menos me gustaría tirarles una punta para que vayan a la clase de Eduardo y digan, ah, esto lo vimos con Manuel, ahora la tengo un toque más clara. Porque, no, digamos, Eduardo a veces avanza las tablas y yo vi sus filminas y da una banda de temas y no siempre se termina de entender de la mejor manera, así que tenemos media horita. Si se llevan algo de esto, la verdad que piola, pero bien también podríamos liquidar la clase acá y lo vemos la clase que viene, pero bueno, aprovechemos que tenemos el tiempo
Y si no les jode quedarse un poquito menos de media hora, podemos terminar un cachito antes. Porque tener 2 horas de clase no es tanto, sobre todo hicimos recreitos y eso, pero 20 minutos más, denme, o 15, y yo les tiro algunas puntas para que entiendan mejor la clase de Eduardo. ¿Qué es un sistema económico o qué son los sistemas económicos? Básicamente son formas que encuentra la sociedad de organizar una serie de cuestiones, dicho de manera amplia, como lo son ideas, reglas y procedimientos e instituciones, ahora vamos a ver qué son, para resolver ciertos problemas que hay en la economía, típicamente problemas económicos. Pues estamos hablando de sistemas económicos, son, digamos, maneras de organizar estas ideas, reglas, procedimientos e instituciones para resolver un problema económico, ¿no? Hay sistemas sociales, hay sistemas políticos, que vienen a hacer lo mismo, son maneras de organizar ideas, reglas, procedimientos e instituciones para resolver problemas sociales o políticos, ¿no? Veo que está todo entrelazado, digamos, un sistema económico, de un político, de un social, pero en este caso intentamos un poco despegar lo que es el sistema económico para analizarlo de manera separada. Típicamente, lo que nos interesa a la hora de analizar un sistema económico es responder a estas preguntas de qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Acá, para que algo, digamos, les suene ahí de fondo cuando hablamos de sistemas económicos, 2 sistemas económicos, no sé si totalmente contrapuestos, pero bastante diferentes, son el comunismo, por ejemplo, de la vieja Unión Soviética, y el capitalismo, que también tiene muchísimas expresiones, ¿no? Hoy en día prácticamente todos los países son capitalistas, salvo Corea del Norte, y nada más. Es el único país que se podría decir, que yo recuerde y que me puedan hacer asociar, que no es capitalista. Hasta Cuba, digamos, a pesar de que es un país con ciertas cuestiones del comunismo, está un poquito más abierto a un sistema, o sea, no es puramente comunista, ¿no? Obviamente. Esto, vamos a ver, digamos, no es una cuestión de, este país es comunista, este país es capitalista. Comunista está mal dicho, lo digo de esa manera para que se, digamos, lo asocien con algo, pero se le dice economía centralizada o socialismo. Y del otro lado tenemos lo que es capitalismo, digamos, del otro lado del espectro, o economía de mercado, y ahí también hay, digamos, no es que o sos comunista / socialista o sos capitalista / economía de mercado, sino que es como un espectro, digamos, uno puede tener, digamos, puede tirar más para un lado o para el otro, depende qué ideas, qué reglas, qué procedimientos y qué instituciones tengas, ¿no? Puedes tener ideas de un sistema económico comunista, pero después reglas, procedimientos e instituciones de un sistema capitalista, entonces vas a tener un poquito de cada uno, pero tirás más para el capitalismo, etcétera, digamos. ¿De qué hablo cuando hablo de comunismo o capitalismo? Bueno, comunismo o socialismo es un sistema en el cual directamente no hay mercado, sino que las decisiones de producción y de reparto de bienes las toma el Estado. O sea, el Estado dice, vamos a producir esto y se va a repartir de esta manera. Mientras que en una economía de mercado el Estado directamente no define nada de eso, sino que eso queda a libre albedrío de las fuerzas de mercado, digamos, y de los privados. Lo que vamos a ver, que les decía, es que tenemos economías de mercado, economías centralizadas, o sea, economías de mercado sería típico capitalismo. Economía centralizada sería lo que conocen como comunismo. Y la economía mixta es todo lo que queda entre medio de esos 2 tipos ideales de economía. China no es comunista, tiene, sobre todo económicamente, no es comunista. Tiene un sistema político tirando a un sistema, o sea, tiene el sistema político, digamos, de una economía comunista, pero después el sistema económico es capitalista, digamos, hay compra-venta de bienes, es la mayor economía del mundo, digamos, comercia muchísimo con Estados Unidos,
Y todo eso lo maneja desde, digamos, una lógica capitalista, hay empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado tiene mucha participación en la economía china, está muy encima de las empresas y potencia un montón de proyectos y financia, digamos, avance y demás, pero aún así, digamos, sigue siendo dentro de los, digamos, del marco de una economía capitalista. Es una economía mixta, como dice Andrea. En una economía puramente comunista, por eso estos son tipos ideales, digamos, no hay, el único caso de una economía centralizada o un comunismo que se me viene a la mente es Corea del Norte, pero es el único a nivel mundo, digamos. Después Cuba quizás sería el segundo más comunista, que yo recuerde ahora, capaz que hay algún país que no me olvido de nombrar y es comunista, pero típicamente el que encuentran como economía centralizada comunista per se es Corea del Norte. Porque después en todas las economías hay un mercado, digamos. Y también, digamos, para el otro lado, ¿qué economía es una economía puramente de mercado? Y prácticamente ninguna, hay pocas. Hay más que economías puramente comunistas, sí, porque también el capitalismo es digamos, la forma de organización económica dominante en el mundo, entonces obviamente va a haber más economías capitalistas. Pero para pensar una economía puramente capitalista o una economía de mercado tipo, o sea, en la cual es puramente de mercado, tendríamos que pensar una economía en la cual el Estado no se mete en la economía, no se mete para nada, o sea, no da ni un subsidio a una empresa, no fija una regla para, digamos, para regular nada dentro del mercado, etcétera, digamos, no se mete en la economía, lo cual es muy raro, digamos. Eduardo creo que les tira algún que otro ejemplo de alguna economía, creo que típicamente dice, no sé si Singapur y... no sé cuál más. Singapur se me viene a la cabeza, pero es una economía, digamos, donde el Estado no se mete para nada en el mercado, en la economía, pero está muy regulado desde lo social, la economía, Singapur. De hecho, te meten una multa si escupís en vía pública, por ejemplo, ¿no? Por decir una boludez, ¿no? Pero hay cuestiones así. O sea, pueden convivir esas dos cosas. Puede convivir una economía muy controladora desde el punto de vista social o político con, digamos, total libertad de mercado. Pero ¿se entiende esto? Si no hay mercado directamente es un tipo ideal de comunismo y si no hay Estado en la economía, no hay nada, es un tipo ideal de capitalismo o economía de mercado. Todo lo que queda entre medio son economías mixtas. Entonces la mayoría de las economías o de los países que ustedes puedan la mayoría de las economías o países que ustedes puedan identificar son economías mixtas. Tenés un gato igual al mío, Iván. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, ¿no? Francia, Alemania, China, Argentina, ¿qué tipo de economías son? Y son todas mixtas. ¿Podemos acercarnos más a una economía de mercado o menos? Sí, pero van a ser casi todas mixtas. El día de mañana, en un parcial, vamos a poner casos un poquito más fuertes como para que digan, acá no hay mercado directamente, bueno, entonces me quedo tranquilo que es una economía centralizada o un comunismo. Acá no hay Estado en la economía, entonces digo, claro, esto es una economía de mercado. Digamos, no se los vamos a dejar tan entre medio como para que sea fácil para que ustedes lo identifiquen. Y lo que estábamos buscando responder al principio es cómo, digamos, se responde a las preguntas del qué, cómo y para quién en estas tres economías. Y esto lo vamos a hacer muy rápidamente para que se lleven una idea. La economía de mercado. Bueno, tenemos unas ciertas características de la economía de mercado, como que existe la propiedad privada, hay libertad para iniciar o desarrollar empresas o negocios, hay libertad de mercado, precio establecido a través del sistema de oferta y demanda, y los individuos eligen qué bienes y cuánto consumir de esto. Características generales, digamos, de una economía de mercado. No tienen por qué sabérselas tan así, pero está bueno que las estudien porque esto lo van a ver un poquito más en profundidad con Eduardo, digamos, yo se los tiro medio por arriba. Quizás lo más importante es cómo responde al qué, cómo y para quién una economía de mercado.
el qué se produce una economía de mercado es bienes y servicios en función de la demanda de estos. Nosotros todavía no lo vimos, pero en una economía de mercado típicamente se produce lo que se demanda, o sea, nadie va a producir un bien por muy, qué sé yo, bueno o beneficioso que sea, si ese bien no se va a demandar. Un ejemplo muy pelotudo, pero hay una cierta marca de ropa que producía, además de ropa, es Supreme, no sé si alguien lo ubica, producía, además de ropa que dice, o sea, una remera blanca que dice un cartel rojo Supreme, nada más, y de eso sale una banda de plata, sino que empezaron a sacar productos random, por así decirlo, que decían Supreme, como, no sé, una botella de agua, una lapicera, y llegaron a sacar un ladrillo, así como lo escuchan, un ladrillo de arcilla que dice Supreme y que sale como $1000. Y ahí tenés una pregunta de tipo, ¿tendría sentido que una empresa así produzca un ladrillo y lo venda tan caro? No, pero bueno, hay demanda de eso, se ve, entonces lo pueden hacer, digamos. Eso te permite la economía de mercado, digamos, si hay demanda de lo que vos producís, adelante, se va a producir eso, digamos. ¿Por qué? Porque hay demanda. ¿Cómo se va a producir en una economía de mercado? A través de las técnicas más rentables posibles. Esto, digamos, es así por la misma lógica de mercado, digamos. Si uno tiene que producir un bien y venderlo en una economía de mercado y tiene que competir contra otras empresas, siempre va a buscar la manera más rentable posible de hacerlo, o sea, la manera más barata de producir para poder, digamos, sacar un mayor beneficio. Al fin y al cabo, lo que se supone que quieren hacer las empresas dentro de una economía de mercado, porque no siempre es el caso, ¿no? Pero lo que se supone que quieren hacer es aumentar sus beneficios y que por lo tanto, para aumentar sus beneficios, lo que hacen es buscar, digamos, vender el bien al mayor precio posible, minimizando el costo de producir ese bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, muchas veces va a pasar que las empresas que no sean eficientes, rentables, productivas, lo que sea, rentables obviamente, pero eficientes o productivas, o que produzcan un bajo costo, muchas veces van a, digamos, quedar excluidas o quedar fuera de lo que es el mercado. ¿Por qué? Porque producen a un precio muy caro y van a terminar cerrando, digamos, dentro de una economía que se maneja con las reglas puramente de mercado, sin intervención del Estado. Y el para quién se produce en una economía de mercado es para quienes puedan pagar por esos bienes y servicios. O sea, hay un mercado que dice, bueno, vos querés un bien, tenés que pagar por él. Listo, fantástico. Entonces se produce para quienes puedan pagar por esos bienes y servicios. ¿Se entiende esto? Sí. Ventajas y desventajas de las economías de mercado las voy a leer muy rápidamente, pero en las ventajas de una economía de mercado está que se distribuyen los recursos por un criterio de eficiencia. O sea, el mercado lo que tiene es que asigna los bienes. Se puede poner también en duda, pero bueno, normalmente es así, se asigna los factores productivos de manera eficiente, digamos, donde se está produciendo de manera más eficiente, es donde van a ir mayores factores productivos. Hay libertad del individuo para consumir y producir, o sea, ustedes van al supermercado y pueden elegir, bueno, quiero consumir esta marca de yogur bebible, y si tienen una fábrica el día de mañana pueden elegir producir yogur bebible, celulares, computadoras, collares para gatos, lo que ustedes quieran, digamos, hay libertad completa en eso. Y la ventaja es que, esta es la conocida mano invisible de Adam Smith, si alguna vez lo escucharon, que los individuos persiguiendo el bienestar propio contribuyen al bienestar social. O sea que no se persigue el bienestar social como un objetivo último, sino que cada individuo persigue su bienestar individual y esto en teoría lleva a un bienestar social. Y por el lado de las desventajas es que hay altísimas desigualdades sociales generadas por la acumulación de capital. Esto es, por un ejemplo, quizás no del todo aplicable, pero por ejemplo la herencia, uno a medida que hereda capital de los padres, va acumulando, digamos, una cierta cantidad de capital y eso genera que a la larga haya desigualdades sociales. Lo mismo pasa a nivel país, digamos, hay países que
por industrializarse antes van acumulando capital desde antemano y son más ricos en un futuro que ahora, y los países más rezagados les cuesta cada vez más acercarse. También tiene como desventaja que hay inestabilidad cíclica y crisis económicas recurrentes inherentes al sistema. Nosotros, bueno, la última no fue una crisis económica porque fue COVID, o sea, sí fue crisis económica la del COVID, fue de hecho bastante heavy, de las crisis económicas más potentes que tuvo la humanidad desde la Gran Depresión, pero el sistema, digamos, económico de mercado, el capitalismo en sí, tiene crisis recurrentes que suceden cada cierta cantidad de años. Está la Gran Depresión, después está como otro hito la crisis del 2008, que tienen bastantes años de separación y hay crisis entre medio, pero digamos es como una tendencia recurrente que tiende a entrar en crisis el sistema. Y después se reformula, digamos, y sigue andando con ciertos parches, pero cada tanto entra en crisis. Hay una escasez de bienes no rentables. Esto significa que los bienes los cuales no es rentable producir, no se producen, o no se producen tanto. ¿Por qué? Porque ya, digamos, ahí no, el mercado, digamos, no va a definir producir bienes que no son rentables, sino que eso tiene que ser una decisión del Estado. Y por último, que los monopolios no regulados llevan a pérdidas de eficiencia. Hay, y lo vamos a ver en una unidad más adelante, ciertos bienes para los cuales, digamos, la solución de mercado es que haya un monopolio, lo cual no es bueno para los consumidores. En términos de eficiencia se podría decir que es lo mejor, porque por ejemplo, si ustedes tienen que planear el tendido de agua de una ciudad, no pueden poner empresas a competir porque la verdad que hacer todo el tendido de agua de una ciudad es un tremendo quilombo. Entonces nada, ahí lo más eficiente es que haya una sola empresa de agua y que en una economía ya no de mercado sino mixta se regule esa empresa porque va a ser la única que hay por una cuestión de que no pueden haber dos empresas y duplicar todos los tendidos de agua, es carísimo. Esos son los llamados monopolios naturales, y si es una economía puramente de mercado y no se regulan, pueden llevar a pérdidas de eficiencia, digamos, porque se les cobra mucho a los consumidores. Me detuve mucho en esto, pasamos rápido por la economía centralizada. Es el Estado quien decide el qué, cómo y para qué se produce. No hay propiedad privada o está muy fuertemente limitada. La actividad económica está regulada de antemano, o sea, se definen planes de producción económica y se distribuyen los bienes, digamos, o se distribuye la distribución de la riqueza queda en manos del Estado. Dice, vos consumís tanto, vos tanto, vos tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente con un criterio de equidad. ¿Cuáles son las ventajas de una economía centralizada o de un comunismo / socialismo? Hay un uso racional y completo de los recursos del país, o sea, se busca que el país esté en pleno empleo. Esto puede no pasar en la economía de mercado. En el comunismo lo que se busca es que todo el mundo esté trabajando, digamos, y que se utilicen digamos, todo el capital del país. Hay una distribución igualitaria de los bienes y servicios que reduce fuertemente las carencias, o sea, lo que se busca es reducir las carencias básicas, tipo que no haya hambrunas, que haya salud para todo el mundo, que haya educación para todo el mundo y vivienda, por ejemplo, porque como lo define el Estado, eso se puede, digamos, distribuir de una manera más racional y pensada. Después puede haber problemas de abastecimiento de esos bienes, pero de entrada se quiere distribuir de manera igualitaria. Hay principales bienes y servicios gratuitos como salud, educación, vivienda, alimento, vestimenta, Esto, por ejemplo, Argentina tiene algo de esto. Tenemos salud y educación gratuitas. El resto no, pero bueno, por lo menos salud y educación. Y permite altos índices de desarrollo con recursos limitados de vuelta. Como el uso es racional de los recursos y factores productivos, se puede alcanzar garantizando, digamos, las necesidades básicas, digamos, alcanzar un grado de desarrollo bastante interesante. Cuba, a pesar de sus grandes limitaciones, tiene un índice de desarrollo humano altísimo para el tipo de país que es, para los recursos que tiene y para la historia que tiene también, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son las desventajas de un sistema de economía centralizada? Bueno, un error de previsión te puede llevar a la ruina totalmente, porque se puede prever, como le pasó a Venezuela en un momento, un precio del barril de petróleo que el día de mañana no se condice con el precio que hay en el mercado, y eso te puede llevar a unos errores garrafales que hasta que se ajusten es bastante complicado. Una excesiva burocracia, digamos, como lo que se busca es
que todo lo maneje el Estado y que defina prácticamente todas las decisiones de producción y demás, hay una excesiva burocracia, digamos. O sea, la burocracia estatal es algo con lo que toda la gente en algún momento se choca. Y bueno, esto, fíjense, si el Estado toma todas las decisiones económicas de la economía, se exacerba, obviamente. Y es digamos, también una forma mucho más lenta de tomar decisiones, hacer todo desde el Estado. Si tenés todos privados diversificados, es mucho más fácil tomar una decisión, porque la toma un privado individualmente, porque solo define por su empresa, y otro la toma por su empresa, y otro por su otra empresa. En cambio, si esas decisiones todas las toma el Estado, es mucho más lento. Hay falta de incentivos para las empresas e individuos. Bueno, como vos siempre sabés que vas a ganar lo mismo, y como no se puede hacer libre empresa, se entiende que no hay incentivos a mejorar la productividad, porque de vuelta no hay ningún beneficio extra de vos aumentar esa productividad, por lo tanto hay un problema de incentivo. Vos no estás incentivado a ser más productivo en tu trabajo porque vas a ganar siempre lo mismo. Y hay una reducción de ciertos consumos, como lo son típicamente bienes suntuarios o bienes que son rentables, pero que no son muchas veces de primera necesidad. Por ejemplo, no habría consumo, o no habría tanto probablemente consumo de iPhones. ¿Por qué? Porque el Estado define que no es prioritario, entonces, digamos, no lo pone dentro de los planes de consumo para las personas. También tiende a haber muchas menos variedad a la hora de consumir, y etcétera. ¿Por qué? Porque se definen, digamos, ciertas marcas, ciertos bienes, y hay, digamos, poca oferta de esos bienes, o poca variedad en la oferta de esos bienes. Porque lo que se busca es garantizar que todo el mundo lo consuma, no garantizar que haya mucha variedad de ese bien. Y después tenemos economía mixta, y que básicamente lo que hace es decir, bueno, tomemos una economía de mercado y metámosle cuestiones de economías centralizadas e intentemos solucionar los problemas que tienen ambas economías utilizando una mezcla entre las dos. Y esto se los dejo para leer, pero después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y acá cerramos, después nos quedaría intervención del Estado, pero lo vamos a ver la clase que viene porque todavía no lo vieron con Eduardo. ¿Tienen alguna pregunta? Y disculpen que lo pasé a las tablas esto, pero después cualquier cosa ven esta última parte de la clase. Si les queda alguna duda, igual tienen todavía la clase con Eduardo, así que tienen para divertirse. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Si no, ya cerramos la clase y nos vemos. Quienes tengan ganas de venir el jueves, podrían venir el jueves y nos vemos el jueves, si no, nos vemos el martes que viene. ¿El jueves vas a dar lo mismo que hoy? Exactamente lo mismo. Quizás hable algunas cosas distintas, pero va a ser los mismos temas. Si se quedaron con alguna duda, pueden venir el jueves y preguntármela ahí, pero nada, si tienen ganas de venir, ¿no? Florencia, hacemos hasta el TP4 entonces. Déjame que chequeo rápidamente qué número de TP es. Sí, TP4 del sistema económico, sí, hasta el TP4. Iván, bueno, pasate Iván, fíjate si tenés dudas. Tampoco te queda escuchar toda la clase si no tenés ganas. Andrea, de nada, nos vemos. Nada, si ya está y no hay más preguntas, los despido y nos vemos el martes/jueves. Hasta luego. Nos vemos, que andes bien. Chao, nos vemos, gente, que anden bien. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos.